Buenas tardes a todos, bienvenidos a la 10ª edición de la Feria del Libro, doctor Héctor Assetti, organizada por el Instituto Superior de Formación Docente Ernesto Sábato, con el título Una grieta para renacer. Tengo el gusto más que el placer de presentarle al señor Luis Eduardo Alegre. Él nació en Paso de los Libres, de la ciudad de Corrientes, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. En la actualidad se desempeña como profesor adjunto en la Cátedra B de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, director de la Extensión Áulica Juan José Castelli en Chaco, dicta clases en la sede central, en Corrientes Capital, en las extensiones de Castelli, Santo Tomé, Montecaseros, Clorinda, Esquina, Villa Ángela, General Pinedo. Dicta seminarios de orientación de Derecho Público y clases de oratoria y relaciones públicas en la carrera de Martilleros Públicos y Corredores de Comercio de la Universidad Nacional del Nordeste. Es gerente del Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes y ejerce la profesión de abogado en los foros de Corrientes, Justicia Federal y Chaco. Profesor, le damos la bienvenida y una recomendación para los que están asistiendo, si pueden encender sus cámaras y silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Profe, le damos la palabra. Gracias, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Agradecido, como siempre, a Rosita Ritter, nuestra querida rectora, a Marisa Alves, por la amabilidad también de tenernos presente para esta feria tan importante, en una materia tan importante como es la difusión de la literatura, de la lectura, de la escritura y del libro en general, en todas sus formas. Gracias a todos los presentes, alumnos, amigos, familiares. Ya lo estoy viendo al doctor Céspedes directamente de Clorinda, Formosa, con su esposa. Qué gusto que nos acompañen y vamos a departir un ratito, a divagar, o sea, vagar un poquito. El formato elegido para esta presentación es de charla, porque la charla es informal. Me puse un poquito coqueto para presentarme ante ustedes, pero la idea es tratar de brindar una charla de modo informal. Charla viene de charles de Carlomagno. Los juglares de medioevo salían a difundir por los pueblos, por las calles, las andanzas y proezas de Carlomagno. Y de allí viene el nombre charla, o sea, divagar, charlando, siendo en definitiva un charlatán de pueblo. Esa es la idea para compartir con ustedes una tarde linda, la tarde está hermosa, en La Cruz. Estamos en La Cruz Corrientes, a pesar de que estemos hoy distanciados por la distancia impuesta por la pandemia, estamos en una de las ciudades más lindas de la provincia de Corrientes. Yo estoy en La Cruz. Acá tengo el reloj de sol de La Cruz del año 1627. Así que me instalo en La Cruz y ahí me quedo. La Cruz de Acaraguá y Bororé. Yo estoy enamorado del nombre de La Cruz. Donde voy siempre digo esto porque es un nombre que tiene una sonoridad única. Acaraguá y Bororé. Es precioso. Así que agradezco nuevamente la invitación e invito a los que no son de La Cruz o no conocen a acercarse, porque es una ciudad preciosa, bañada por el río Uruguay, el río de los pájaros. Mi apellido es Alegre, significa persona jovial, optimista y o excedida en copas, de acuerdo a la Real Academia Española, y eso caracteriza un poco también o trata de caracterizar mis presentaciones. La idea, como les dije, hoy es divagar un poquito. Hoy voy a ser ególatra.
voy a hacer un experimento con ustedes, discúlpenme, porque esto lo comenté con Marisa y Marisa me acepta todas las locuras. El nombre que le dimos a esto es misceláneas históricas. La palabra miscelánea significa juntar algo que no tiene sentido, que no tiene orden, presentar junto algo que no tiene un orden determinado. En una feria viene de festividad. La feria viene de descanso, de feriado, del momento en que el hombre toma un momento de solaz en su rutina temporal y se dedica a disfrutar. Entonces disfrutemos esta feria del libro. ¿Y por qué misceláneas históricas? Porque contar un poquito de dónde viene mi gusto por la historia. Porque eso es lo que quiero transmitir. Estoy llegando a los 58 años, o sea, estoy terminando la década de los 50, estoy presto a la de los 60, y después de la pandemia uno ya se sienta a preguntar ciertas cosas, ¿hasta dónde llego? Si me hacen un tackle me quedo. Muchos, lamentablemente, han quedado. Esto demuestra que el ser humano es nada más que una especie animal y que está sujeto a leyes que le son absolutamente inabordables. Felizmente estamos saliendo de esto. Pero fíjense qué casualidad. Comenzamos por una época antiquísima de la historia que se renueva. Estamos viviendo acá una presentación a través de una notebook, ustedes con sus tabletas, con sus celulares, con sus PC. Fíjense que a pesar de los 10.000 años transcurridos desde los sumerios, se sigue usando el sistema de tableta. Los sumerios, 7.000 años antes de Cristo, escribieron su historia en tabletas. Tabletas de arcilla, tabletas de madera, tabletas de piedra, pero ese formato ha soportado 10.000 años. Porque el formato redondo, el formato oblongo, el formato distinto al rectangular de la tableta no fue superado hasta el momento. Cualquiera sea el soporte, madera, papel, papiro, pergamino, actualmente el mundo digital, el formato es el mismo. Una casualidad, una miscelánea de la historia. Presentarle algunas cositas. ¿Cuándo comencé? ¿Por qué esto está tan cambiante en nada más que 50 años? Yo me acuerdo cuál fue mi primer letrero que leí en una calle. Y era un cartel de las pinturas Alba. Me acuerdo hasta hoy el deletreo Alba, hasta que me salió y gané un helado. Ese fue mi premio por mi primer lectura. Y hasta ahora me acuerdo, no sé si alguno de ustedes recordará la canción Tonta. Tilín, tilín, el gato y el violín, talán, talán, yo soy el capitán, a la flor canela le duele la muela, la vaca está sola con traje de cola. Y tengo guardadito. Le hice un cuadrito y tengo guardado. Mis primeras lecturas, los libros Despertar, Rulo y Pelusa, son hoy ya objetos obsoletos en soporte papel pertenecientes al mundo de la historia. Pero había algo más en casa. Mi hermano no me va a dejar mentir, era mentiroso como yo. En toda casa, y ustedes tienen este mundo fabuloso de poder tener el saber en una cosita así. Nosotros comenzamos a leer de padres sin escuela. Mi padre no tuvo escuela, mi madre grado inferior de las chacras. Los 5 hemos alcanzado, 5 hijos, estudios terciarios y universitarios. Pero en casa había un depósito, que era
el lo sé todo. No sé si ustedes recordarán esta maravilla. El lo sé todo. Era precioso, es precioso. No había fotos todavía en esa época o no se las podía imprimir a nivel. Y el lo sé todo tenía de todo, tenía historia, tenía geografía, tenía literatura, tenía teatro, tenía ciencias. Era una enciclopedia. La palabra enciclopedia viene del saber circular que hay que tratar de abarcar para poder llegar a tener un conocimiento universal. Y de ahí saltamos a una preciosa, preciosa colección de un escritor brasileño. En traducción castellana, acá había en casa esta edición de 1962 de la llamada Quinta del Venteveo Amarillo, que en portugués dice un sitio de Pica-Pau Amarelo, que es también una enciclopedia infantil, donde abrevamos acerca de los griegos, de las fábulas, de los cuentos, de la aritmética, de la geometría, de la geografía, algo fabuloso. Y ávidos leíamos esto después de venir de la escuela, después de hacer los mandados, después de ayudar en el trabajo familiar, porque no existía eso del destrato del trabajo infantil, se trabajaba en familia. Y a su vez, después de esto, estos días me enteré tristemente del fallecimiento de una celebridad, que les puedo asegurar que tendría que estar en este momento ocupando el centro de la escena de los medios de comunicación social, en lugar de dedicarse a esas noticias horribles de la farándula que estamos absorbiendo estos días, hasta el punto que el domingo, el Día de la Madre, estaba pasando por televisión a las 12 del mediodía, esa barrabasada que estamos viviendo ahora y absorbiendo. Falleció estos días Robin Hood. ¿Saben quién era Robin Hood? El escritor, el guionista de las revistas del famoso Gilgamesh el Inmortal, Dago, Nippur de Lagash, que llevaban en revistas que tiraron más de 500.000 ejemplares por edición. Y con eso nosotros recorríamos el mundo. No teníamos televisión, no teníamos internet, pero teníamos la literatura mundial en una viñeta, un dibujito. Ese chico paraguayo que trabajó en lo que se le ocurra, nacido en un villorrio del Paraguay, vino a Buenos Aires y recorrió el mundo con sus historietas. A él hoy un homenaje en esta Feria del Libro. Y después mi gusto fue creciendo. Tengo la locura de juntar algunos libros. Este, por ejemplo, que ustedes ven, en edición de 1912, es un facsímil, o sea, una copia del libro donde por primera vez se le da el nombre de Argentina a nuestro territorio. La primera vez que aparece el nombre Argentina es en este poema de Martín del Barco Centenera, La Argentina se llama, que salió por primera vez editado en Lisboa, 1602. La primera vez que aparece el nombre Argentina, porque un alumno de la extensión de Santo Tomé una vez me preguntó: doctor, ¿de dónde vino el nombre Argentina? Y yo no sabía. No sé si era vos, Diego, la cuestión que tuve que ponerme a investigar de dónde venía Argentina, y tuve. Y después la recorrida preciosa del primer viaje que dio la vuelta al mundo. Antonio Pigafetta era un chiquito, jovencito, más joven que Lovera Bryan, que puede llegar a tener 15 años. Un italiano que cuando se enteró que iba a salir la expedición de Fernando de Magallanes, pidió irse a España e incorporarse a la expedición. Y era uno de los únicos que sabía leer y escribir. Y en esa expedición de más de 1.500 hombres que salió de España, llegaron solo 19 en la primera vuelta al mundo. Y llegó vivo Antonio de Pigafetta, que escribió el diario de la primera vuelta al mundo. Que si ustedes tienen ahora la dicha
y la ocurrencia de poner el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura cuando recibe Gabriel García Márquez, comienza su discurso con la maravilla asombrosa de este pibe mirando desde el borde del barco lo que era este inconmensurable territorio nuevo, llamado las Indias, que después se llamó por equívoco América, porque nosotros somos así, llamaron indios cuando no eran indios, llamamos América cuando pudo haberse llamado Colombia. Después, otras locuras que voy juntando, por ejemplo, yo no sé alemán. ¿Qué voy a saber alemán? Salvo esos chistes de alemán. Pero, por ejemplo, este es el libro que escribió un jesuita que recorrió el Chaco, territorio precioso, precioso, lo que pudo haber sido el Chaco por el año 1600. Esto es del padre Dobry Chopper, que es la descripción que hace de los avipones, con los dibujos hechos de esta raza o etnia de los avipones que fueron exterminados. Y él los dibujó y los dejó retratados para nosotros en esto de la tradición que va pasando. El hermoso libro del primer luthier que tuvo Yapeyú. Ustedes sabían que el arpa, que ahora parece a ustedes que son los formoseños, ¿de dónde viene el arpa, Geray? Todo Paraguay todo el día están tocando guarañas con arpa, ¿cierto? El arpa lo introdujo el famoso, acá yo lo tengo en portugués, por suerte lo pude leer directamente en portugués. Miren qué belleza. El padre Antonio Sepp. El padre Antonio Sepp era un músico, pero consagrado en la corte de Viena, que de repente se le dio por entrar a la orden de San Ignacio de Loyola, la orden de los jesuitas, la compañía de Jesús, y fue destinado acá. Y llegaban a Buenos Aires, imagínense, el año 1670, 1720, y de ahí venían en unos barquitos que ya no se ven más sobre el río Uruguay, que eran unas balsas con carpa, donde el barco venía y prácticamente se deslizaba sobre el hermoso río Uruguay, y ahí se adentraban al territorio de las misiones. Y se instaló en Yapeyú, y por supuesto se dedicó a la fabricación de órganos, de arpas, con materias propias. ¿Y quiénes los construían a los instrumentos? Los mismos guaraníes. Una maravilla, una maravilla. Y así voy juntando. Ustedes sabían, porque seguramente muchos de ustedes toman cerveza, ahora que llega esta noche, miramos el partido de River, sí, destapamos una Quilmes bien helada, ¿cierto? Bueno, el nombre Quilmes viene de esa etnia que más oposición le impuso a la conquista española y que estaba habitada o habitaba los valles calchaquíes. Si ustedes se van, cuando viajan, entre Tucumán y Salta, está la ruina de los indios Quilmes. Y el que describe esa guerra es el famoso Gregorio Funes, el deán Funes, que ustedes lo estudian en la Revolución de Mayo, y que vino como diputado de Córdoba y escribió una de las primeras historias, ensayo de historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Y ahí está descrita la guerra de esos pobres indios Quilmes que una vez vencidos fueron atados y llevados esclavizados en el sistema de la reducción, los reducían y los trasladaban para sacarles de su tierra y de sus costumbres, y lo llevaron hasta las orillas del Río de la Plata y fundaron allí la reducción de los indios Quilmes, donde viene hacia 1880 un alemán, Otto Bemberg, y funda la cervecería y maltería Quilmes. Y allí viene el nombre de esa célebre bebida, no es espirituosa, es una bebida fermentada, que es la cerveza. Y así, leyendo, después encontré
algo que me impactó en mis noches estudiantiles y que ustedes habrán visto, el doctor se acordará, y a los que no, véanla. El doctor Zhivago, de Boris Pasternak, escritor ruso, exiliado tras la Revolución Rusa, escribe esta novela fabulosa, El doctor Zhivago, que está representado en la película por el actor griego, no me acuerdo en este momento el nombre, fallecido hace poco, que cuenta el momento vivido en esa revolución que hace 3 años, 4 años cumplió 100 años y que desapareció, pero que conmovió los cimientos del mundo contemporáneo entre 1917 y 1920. El mundo de la, y el 1990, el mundo de la revolución griega. Allí aparece una preciosa figura que es Larisa Fiordovna, que dio nombre a todas las Laras llamadas Laras, encuentran el fundamento en esa preciosa novela de Boris Pasternak. Y otra cosa que fui acumulando con el tiempo, siempre cae algo. Esta viñeta dice, los libros no muerden, te devoran. Es cierto. Les sugiero las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Las novelas ejemplares el autor del Quijote son preciosas, pero preciosas. Y leí las novelas ejemplares antes que el Quijote, porque el Quijote es como la Biblia. ¿Quién lo leyó entero? Seamos honestos. Es largo, pero las novelas ejemplares de Cervantes son fabulosas. Rinconete y Cortadillo, la española inglesa, y cuenta, para ustedes que son estudiantes, cómo eran los estudiantes en el medioevo español. Eran tan vagos, haraganes y nocherniegos, le llamaban. Como ustedes, salían a la noche de serenata tomando y siempre pobres. Y dice que la pobreza del estudiante le daba a posteriori la dicha de poder, con sus títulos, hacerse de los bienes que tanto durante la juventud y el estudio les denegó la vida. Y fíjense ustedes, porque muchas veces hay profesores que yo los llamo caras de orto. Fíjense ustedes, en 1300, estamos hablando del año 1300, y en el año 1500, las partidas, la célebre recopilación de leyes del rey Alfonso el Sabio, Alfonso X de Castillo, establecían que las universidades tenían que tener las aulas amplias, en sitios abiertos, arbolados, para que los estudiantes a la noche pudieran folgar. Después busquen el significado de la palabra folgar, y tener abundante pan y vino para poder disfrutar de los momentos de solaz perdidos durante las horas de estudio. Así que el que pone freno a los estudiantes, que abreve en la historia, porque la historia tiene misceláneas hermosas. ¿Vieron ahora? Felizmente se puede andar con el pelo largo, con piercing, con colitas, sin que nadie los lleve a la comisaría y les dé una paliza. No saben los serios que el distintivo de los soldados de San Martín, los granaderos de a caballo de San Martín, era el arito. Y el que no se presentaba al regimiento con el arito era destituido del regimiento. Y que los patricios que desalojaron a los ingleses en la primera y segunda invasión, que acompañaron a Belgrano al Paraguay, que fueron al norte, al Alto Perú, el distintivo era una colita. Y el día que les ordenaron cortarse la colita, hicieron una rebelión con una cantidad de muertos que hasta ahora no se sabe. Tuvo que mandarse el regimiento de los fijos a reprimir la revolución de las colitas. Así que a los que
critican a los que usan piercing, arito o colita, que abreven la historia. Un libro precioso, así de viejo, hermoso, que debería volverse a establecerse en la currícula escolar. El Tempe Argentino, de Marcos Sastre. Fue el libro que más se leyó en la escuela entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Trata de la vida en el delta, toda la vegetación, la fauna, la madera, el uso de cada uno de los elementos que la naturaleza brinda. Un libro maravilloso de los cuales he quedado noches leyendo. Y le cuento una coincidencia. No sé si ahora ya es feliz. Ustedes saben, lo dijo Diego, yo soy director en Juan José Castelli. Juan José Castelli. Todos lo conocen de nombre. Hay ciudades en Buenos Aires, en el Chaco, que se llaman Juan José Castelli. En la ciudad de Juan José Castelli Chaco hay un obelisco que había sido construido para Castelli Buenos Aires. Y cuando terminaron el obelisco, por equivocación lo mandaron al Chaco, y ahí quedó el obelisco. Juan José Castelli nace en 1764. Yo nazco en 1964. Juan José Castelli se recibe de abogado. Yo me recibo de abogado. Juan José Castelli se casa en 1794. Yo me caso en 1994. Tuvo los mismos hijos que tuve yo. Por el discurso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo lo apodaron el orador de la revolución. Yo doy clases de oratoria. Murió en pleno juicio. A mí me hicieron juicio, pero murió en 1813. Por suerte ya pasó, estamos en el 2021. Hasta ahí llegaron las coincidencias. Cosas que pasan. De acuerdo a Jorge Luis Borges, dice que el mejor prólogo de la literatura mundial es, yo lo tengo todo roto, porque me lo devoré, Moby Dick, de Herman Melville. Una novela sobre la vida, la famosa ballena blanca, pero de los balleneros, preciosa, donde les sugiero, porque hay algo que marca esta novela, que es el terror, que el terror había sido, no corresponde al color negro, el terror corresponde al color blanco. Por eso la blancura de Moby Dick, elegida por ese escritor ballenero de una vida preciosa, Moby Dick. Hablamos siempre de hombres, pero merece un pedestal, así como Marisa, que acá tengo su libro de poemas. Esta señora se llama Juana Manuela Gorriti y escribió este hermoso libro. Ella fue una heroína de la Revolución de Mayo, de la independencia argentina, de la independencia de Bolivia. Perdió su familia, al igual que Juana Zurduy, de forma atroz, violenta. Tiene escritas páginas preciosas acerca de la vida en el norte, en Buenos Aires, entre 1700, 1800, y tiene un manual de cocina que es dable ponerla de nuevo en funcionamiento. Juana Manuela Gorriti. Algo precioso, la tenemos acá en la biblioteca también. Y después, a ver por acá, ¿qué va a surgir? Si hay personajes. Bueno, Borges dice también que el prólogo de El Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, es fabuloso, y es fabuloso. Pega, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Porque Borges, Sarmiento, ¿qué hace? Ejemplariza el caudillo de tierra adentro, que es Facundo Quiroga, contra el frío caudillo
porteño que es don Juan Manuel de Rosas. Y a mí me asombra de Sarmiento que tenía una imaginación asombrosa. Él nunca pisó la Pampa, nunca pisó la llanura, nunca pisó Buenos Aires, y lo escribió esto en Chile. Y hace una descripción inicial de la llanura y de la Pampa que es única, preciosa. Uno lo lee y es como que está pisando la Pampa. Y me acordaba hoy de este prólogo y me llevó a una hermosa escritura en esta hora de Jorge Luis Borges, que dice, vieron que cuando cae la tarde es como que se produce una quietud total. ¿Observaron esa magia cuando el horizonte se difumina entre el día y la noche? Y hay un escrito de Borges que dice, hay una hora en que la llanura parece querer decirnos algo. Quizás nos los dice y no los entendemos o no los entendemos, como la música, cuyo lenguaje es intraducible. Esa hora descrita por Borges realmente es escritor maravilloso, que como Sarmiento tiene un rostro adusto y tan criticado, pero hay que acercarse a leerlo porque realmente, por ejemplo, el poema conjetural, cuando cuenta la muerte de Narciso Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán que declaró la independencia, es precioso. Los invito también a leer. Y acá a ver qué seguimos acá. A ver. Sarmiento anecdótico. Compramos esos libros por ahí en las librerías de Buenos Aires y hasta ahora sigue gobernando. Nos guste o no nos guste. Es la marca del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. La primera fue la de Irigoyen. Esta novela, que se titula La novela de Perón, que escribió Tomás Eloy Martínez, un periodista que lo reporteó allá cuando estaba en el exilio en España, es fundamental. No podemos entender el peronismo sin entender el carácter de Perón. La mejor sonrisa de la política, los discursos más encendidos, pero gélido porque la formación militar de los militares en el Colegio de la Nación Argentina era formada por militares prusianos. Entonces, fríos por dentro. La novela de Perón. Traten de acercarse. Y un libro fantástico, se me va la hora, que encontré el año pasado. Porque a los escritores, Marisa, se les ocurre de todo. Y ustedes saben cuántos sentidos tenemos, doctor Césped. La vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Qué es lo único que no se graba? Porque todo queda en la retina, queda en la escritura, queda en la imagen, queda en la sensación del tacto. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Pero el olor no. Hasta ahora no se inventó la máquina para registrar el olor. Y este loco, un ingeniero Federico Cusco, argentino, jovencito, escribió la historia del olor. Perdimos el olor. La sociedad siempre olió. Y bien, los olores son naturales. Recién en el siglo XVIII se comienza a desodorizar el ser humano, a partir de Francia. Por eso los perfumes franceses hasta ahora son los más cotizados. Al punto tal que la industria, principalmente o inicialmente norteamericana en el siglo XX, llegó a los experimentos más atroces para imponer sus productos de desodorización. O sea que la historia del olor es asombrosa. Este libro cuenta cómo olían los dinosaurios,
cómo huelen todas las manifestaciones corporales que son propias del ser humano y que, reitero, la vida en sociedad con graves riesgos contra la ecología, contra la capa de ozono, va mutilando, a tal punto hoy que no nos gusta el pollo natural, no nos gusta la comida natural, porque a su vez también leemos acerca de la comida, andaba un librito por ahí de la comida. Algo que no nos puede faltar a los que nos gusta la lectura. Hubo una edición de grandes escritores argentinos, 1945, 1954, que son 121 tomos, con todos los grandes escritores del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y ahí vamos como decía Borges, no hay que leer a los críticos, hay que leer a los escritores, porque bien o mal dan su verdad. Acá, por ejemplo, tenemos los sucesos de mayo contados por sus propios actores, donde las mujeres tuvieron mucho que ver. La esposa de Cornelio Saavedra era una peticita, sí. La segunda esposa se casó en segundas nupcias, había enviudado, y era terrible. Y era la que mandaba, porque en la historia nadie tiene en cuenta que uno es el electo, pero el que manda siempre es la pareja. César y Cleopatra tienen a su sobrino que también se le enganchó a Cleopatra, lo tienen a Sarmiento con Aurelia Vélez, lo tienen a Rosas con Encarnación Escurra. Bueno, si vamos al siglo XX, sobran ejemplos hasta ahora, ¿cierto? Bueno, una historia linda, una miscelánea linda, es la de Mariano Moreno. Mariano Moreno, ustedes saben que es el numen de la revolución. No era el Moreno que conocemos por la pintura, esa pintura es del autor, del pintor chileno, que después se metió en un convento, una historia maravillosa, la de Subercaseaux, el que pintó también el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Pintor célebre que un día le dijo a la mujer, nos metemos en un convento. Ella se metió en un convento de damas y era un convento de monjes, ¿no? Total. Y él lo pintó por encargo del gobierno argentino a ese moreno mofletudo, gordito como yo, feliz. No, Moreno era picado de viruela, que era una enfermedad que mataba a la mayoría de los chicos a comienzos del siglo XIX, y tenía un carácter irascible. En grandes escritores argentinos está el retrato de él que escribió Vicente Fidel López, el hijo de don Vicente López y Planes, por eso le decían el hermano del himno. Y escribió que Moreno era de un carácter irascible, totalmente jacobino, totalmente lapidario y de terribles sueños que martirizaban su alma permanentemente. Ese es el Moreno que escribió el primer proyecto que hubo en el Río de la Plata para establecer la revolución, el plan de operaciones. ¿Y saben cómo conoció a la esposa? Ustedes se van a reír ahora, ¿qué está de moda? ¿Cómo ustedes pasan a alguien que les gusta vuestro rostro? En una selfie, ¿cierto? Bueno, Mariano Moreno se fue para estudiar para cura y terminó siendo abogado, porque serás lo que debes ser o serás abogado, y se fue a estudiar a Charcas, lo que hoy es Sucre, Bolivia. Y dice que un día andaba a la mañana mirando las vidrieras y ve una miniatura. La miniatura, porque en ese entonces estaban de moda los miniaturistas, no sé cómo se dice, o sea, los que pintaban miniaturas. Entonces ese era el regalo, se le prendían un camafeo y uno andaba feliz con la cara de la persona que quería. Dice que ve una miniatura de una chica que lo enloqueció y preguntó quién era y le dijeron que era una novicia del convento. Entonces pidió que se la presentara, le dispusieron que se presentara a través del claustro Guadalupe Cuenca, y le declaró su amor perdido a través de las rejas del claustro. Solo la conocía por el camafeo. Ella le aceptó, se casaron,
tuvieron un hijo, Marianito. Cuando Mariano Moreno cae en desgracia, se va en el barco y muere en alta mar, ella no se enteró de su muerte y le seguía escribiendo. Y esas cartas hoy están recopiladas, pueden verla en la biblioteca virtual de Clarín, donde ella cuenta lo que era el Buenos Aires cuando cayó Moreno, cómo se le vengaban los adversarios, los saavedristas, la mujer de Saavedra, que después también cayó en desgracia, porque toda revolución se come a sus hijos. Saavedra fue perseguido y a tal punto llegó el trauma por haberse peleado con Moreno, que cuando muere, él deja en su testamento la orden de que se lo entierre en la fosa común sin ningún tipo de pompa. El que lo había perseguido a el famoso Mariano Moreno. Después otro libro hermoso, que se la debo a una dama de la Cruz también, que quiero rendirle un sentido homenaje, que fue alumna mía en la extensión de Santo Tomé, que fue abanderada, una señora de más de 70 años, cuyo esposo era médico, el doctor Schneider, el hijo fue ministro de Salud Pública, ella era de la Cruz, y me regaló esta colección Los Jesuitas en Córdoba, donde los jesuitas tenían su gobernación central. Y así vamos de todo un poquito, hasta que llegamos ahora, antes que termine la hora. ¿Qué tiene que ver esto? Hablar como un libro. Un nuevo libro. Porque ¿cuál es el problema de los libros? Que me disculpe, Maris. Los libros, ustedes saben que los grandes maestros no escribieron. Cristo no escribió. Una sola vez escribió en la arena, no se sabe qué, y el viento lo borró. Esa es la parábola. No escribir porque la escritura cristaliza el espíritu. Ya lo dijo Pitágoras. Las palabras aladas vuelan. El pensamiento no debe ser cristalizado, no debe ser encriptado. El pensamiento debe volar. Los pitagóricos hasta ahora dicen, como dijo el maestro, pero van recreando su verdad. Entonces este libro habla de cómo la palabra perdió espacio a partir del mundo Gutenberg. El mundo Gutenberg es el mundo que nace a partir del invento o de esa articulación de inventos previos que hizo el célebre Gutenberg al inventar la imprenta, que es nueva en la historia. Y a partir de ese momento comienza la difusión del libro, hasta el momento de que la palabra perdió. ¿Qué perdió? Perdió importancia, perdió terreno, la palabra oral. Cuando que plantea este libro, el 99% de la actividad humana es oral, no es escrita. Pero bueno, los libros tienen la virtud de captar y permitir que la memoria pueda ser recreada a partir de quienes dejan graficada su impronta, su visión, su modo de ver el mundo. Acá un libro hermoso también, El infinito en un junco, una escritora barcelonesa, nueva, que escribe sobre la historia del libro como soporte, que hoy todo el mundo se asombra, el soporte, el libro. No importa el soporte. Puede ser papel, puede ser digital, lo fue en piedra, lo fue en cuero, lo fue en papiro, de ahí viene papel, no importa, fue en barro. Lo importante es que el ser humano mantenga esa hermosa tradición, o sea, ese traslado de su memoria de generación en generación y que quede grabada para
los que nos siguen, que esperemos que no se corte el hilo muy pronto. Tengo muchas cosas para compartir con ustedes, un libro que le había dicho, acá está el de las chicas de la cruz. Marisa y Rosita las tengo. Y un libro precioso que compartía con Marisa, Las señoritas, como ustedes nombran, Las señoritas. Si ustedes creen que la vida es difícil, la vida es hermosa. Este libro cuenta por una periodista, no cuenta, investiga y expone la vida de las maestras norteamericanas traídas por Sarmiento entre 1879 y 1889. Chicas, pero estamos hablando educadas en Harvard, en Minnesota, en las mejores universidades norteamericanas. Ustedes saben lo que era Argentina en 1879. Estados Unidos también tenía lo suyo, porque estaba en el famoso Western, o sea, en la campaña hacia el oeste. Pero haber venido a Jujuy, una señorita. San Martín cruzó los Andes. 2 maestras norteamericanas que eran pareja cruzaron los Andes en 1880 a lomo de mula. Y fueron y vinieron porque querían tener la sensación de cruzar la cordillera. Todo está acá. Y para evitar los fanatismos, la maestra, porque se iban a Paraná. Paraná tenía el famoso colegio normal o la escuela normal donde estaban 4 o 6 meses para aprender el castellano, porque no sabían el castellano. Y como eran luteranas, una de ellas, ninguna se casó con un argentino. Parece que no les gustaba. Pero bueno, una que se casa con un norteamericano en Paraná eran luteranas. Ella muere por la tuberculosis, muere su hijito. Y la iglesia no le dejó enterrar en el cementerio de Paraná por ser camposanto. Entonces el esposo tuvo que enterrarla, esperando la autorización del obispo fuera de los muros del cementerio, con una escopeta y un fuego para que las alimañas no se alimenten del cuerpo de su esposa.